Hola chicos, ¿cómo están a todos? Vamos a comenzar con nuestra clase. Bueno, hoy tenemos el tema de dorso, ya otra unidad más, la unidad número 4, y vamos a hablar de este segmento que es el dorso, que algunos también lo conocen como la espalda, ¿no? Pero más el término anatómico es el término de dorso. Bien, entonces el dorso es aquel segmento que se localiza en la parte posterior del tronco. Es decir, que va a estar localizado a nivel posterior de toda la región del tronco. Debajo de la piel, pues vamos a encontrar los planos musculares, que los tenemos acá, y debajo de estos planos musculares encontramos la columna vertebral. La columna vertebral es el esqueleto que forma el dorso. Por tanto, también esta columna vertebral tiene su propio paquete vasculo-nervioso. Así que lo que vamos a ir viendo en esta unidad va a ser la parte del dorso. Vamos a empezar, pero primeramente por la parte del esqueleto del dorso, luego la parte de músculos y bueno, lo que queda es el paquete vasculonervioso. Así que eso es lo que vamos a ir viendo en la parte de dorso. Bien, ¿cómo nosotros lo definimos al dorso? El dorso es denominado espalda. Comprende la cara posterior del tronco, que se localiza por debajo del cuello y está por encima de las nalgas o la región glútea, ¿no? Debajo del cuello y por encima de la región de las nalgas o la región del glúteo. La parte del dorso también es un punto importante porque este es el que va a conectar, es decir, hacia arriba, el cuello conecta con la cabeza y también de la parte del dorso salen los miembros superiores, ¿no? Y si vemos más abajo, pues ya están los miembros inferiores desde la región de la nalga. Entonces podemos decir que el dorso es aquel que se extiende entre la parte del cuello, la región de las nalgas y, por qué no también decirlo, las extremidades superiores. Bueno, aquí podemos ver un poquito de la anatomía de superficie donde encontramos la parte del dorso. Ahí podemos ver parte de lo que es la espina de la escápula, el músculo deltoides, el músculo infraespinoso, el músculo que vemos acá que es parte del trapecio. También podemos ver el músculo dorsal ancho y músculos profundos que se van a localizar en la parte interna. Así que esto es lo que vamos a ver, el esqueleto del dorso. ¿Cómo es que se forma el esqueleto del dorso? Bueno, está formado principalmente por la columna vertebral. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos la columna vertebral. En el adulto, la columna vertebral tiene una longitud de 72 a 75 centímetros. Aproximadamente una cuarta parte de dicha longitud está formada por los discos intervertebrales, ¿no? Que separan y conectan las vértebras entre sí. Es decir, aquí tenemos un cuerpo vertebral y acá otro y en medio están los discos intervertebrales. ¿Qué quiere decir? Que toda la columna en conjunto mide 72 a 75 centímetros de longitud, en el cual una parte está formada también la longitud por los discos intervertebrales. La columna vertebral se extiende desde el cráneo, desde la base de cráneo, hasta llegar al vértice del coxis, hasta el último segmento. Entonces, toda la columna vertebral, repito, se extiende desde la base de cráneo hasta llegar al coxis, que es la última vértebra de la columna vertebral. La columna vertebral, ¿qué funciones tiene? ¿Qué función tiene toda esta columna vertebral? Bueno, entre las funciones más importantes, una de ellas es proteger a la médula espinal y los nervios espinales, que es una de las funciones importantes y principales. 2. Soporta el peso corporal del cuerpo sobre el nivel de la pelvis.
Es decir, que va a sujetar todo el peso corporal que viene desde la parte superior. Y lo va a transmitir ese peso a la parte de la pelvis. Proporciona un eje parcialmente rígido y flexible para el cuerpo y una base sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. Es decir, que va a ayudar en la rotación de la cabeza, ¿no? Como un eje que vemos en la parte superior. Desempeña un papel importante en la postura y la locomoción. Postura de nuestro cuerpo para mantenernos en una posición recta, erecta que tenemos, ¿no? Entonces, un papel en la postura. Otro en la locomoción, al realizar movimientos, cuando nosotros hacemos movimientos de flexión, de extensión, cuando hacemos movimientos de rotación, también, ¿no es así? Entonces nuestra columna está en constante movimiento, que eso es parte de la locomoción, ¿no? Que nos ayuda también en el desplazamiento de un lugar a otro. Esas son consideradas las 4 principales funciones que tiene la columna vertebral, pero lo vamos a resumir. La primera, proteger a la médula espinal y nervios espinales. Protección. Segunda, el soporte del peso corporal, que lo transmite la pelvis. La tercera función que le permite realizar movimientos a la cabeza. Y la cuarta, que se relaciona con la postura y la locomoción. Entonces, esas son las principales funciones de nuestra columna vertebral. Bueno, la columna vertebral de un adulto está formado por 33 vértebras. ¿Sí? 33 vértebras. Está conformada por 5 regiones. Entonces, si vemos acá, tenemos 7 vértebras cervicales o región cervical. Tenemos 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 sacras y tenemos 4 coxígeas. Pero aquí va el dilema, ¿no? Ahí podemos ver C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. ¿Por qué manejamos con el término de C? C por la parte de cervicales. Entonces, de C1 a C7, 7 vértebras cervicales. De T1, T2, T3, T4. ¿Por qué llamamos con T? Porque son vértebras torácicas. Algunos autores también lo llaman vértebras dorsales. Se puede llamar vértebras dorsales o vértebras torácicas. Así que más lo conocemos como torácicas y ahí tenemos las torácicas, ¿no? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12. Las 12 vértebras torácicas. Luego vemos las vértebras lumbares. Si son lumbares, tenemos con L, ¿no es así? De lumbares. Lumbar 1, lumbar 2, 3, 4 y 5. 5 lumbares. Luego tenemos las sacras. Las vértebras sacras están fusionadas unas con otras. Y tenemos la sacra 1, que sería también S1, S2, S3, S4 y S5. Las 5 vértebras sacras. Y finalmente tenemos al coxis, que sería el coxis 1, coxis 2, coxis 3 y coxis 4. 4 vértebras coxígeas. Bueno, y esto les decía, ¿no? Aquí viene el dilema. Se considera en muchos autores que existen de 33 a 34 vértebras. Así lo consideran otros autores, pero en el texto del Keimur manejamos como solo 33 vértebras. Pero en otros tratados se menciona de 33 a 34 vértebras. ¿Sí? ¿Y qué es lo que se podría aumentar? La vértebra coxígea. La vértebra coxígea son de 4 a 5. De 4 a 5 vértebras coxígeas. Y eso haría el total de 33 a 34, ¿no? Que sería más o menos una vértebra como diferencia.
Pero, repito, según el libro del Keimur, tenemos solo 33 vértebras, 5 regiones, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxillas. Nada más. Ahora, nosotros tenemos que saber distinguir, por ejemplo, vértebras que son llamadas típicas y vértebras atípicas. La estructura y la función de una vértebra, por ejemplo, una vértebra típica, ¿qué quiere decir típica o atípica? Tenemos que saber distinguir esto. Típica significa que son iguales, son idénticas, ¿ya? Idénticas, iguales. Esa es una vértebra típica. Una vértebra atípica es una vértebra especial. Es una vértebra que tiene alguna característica muy especial que se distingue del resto. Entonces, esos son dos conceptos que tenemos que manejar. Vértebras típicas que son idénticas y vértebras atípicas que son especiales. Una vértebra típica, idéntica, se compone de un cuerpo vertebral, de un arco vertebral y 7 procesos o llamadas apófisis. Eso es lo que tiene una vértebra típica, ¿no? Un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 procesos espinosos. Aquí tenemos, por ejemplo, una vértebra, cualquiera. En realidad esta es una vértebra lumbar, se toma el ejemplo en acá. Y aquí tenemos el cuerpo. Este es el cuerpo vertebral. Luego tenemos el arco vertebral. Este es el arco vertebral. Un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 procesos o apófisis. Veamos cuáles son las 7 apófisis. 1. Apófisis transversas, que son 2. Apófisis o proceso transverso, que son 2. Ya vamos 2. Tenemos las apófisis o procesos articulares. Los procesos articulares son 2 superiores y 2 inferiores. 2 superiores y 2 inferiores. Entonces ya van 4 más 2 serían 6. 6 apófisis. Y la última es la apófisis o proceso espinoso. Entonces con eso serían 7. Entonces, ¿de qué está formado una vértebra típica? De un cuerpo vertebral, de un arco vertebral y de 7 apófisis. 2 apófisis transversas, 2 apófisis articulares superiores y 2 apófisis articulares inferiores. Tenemos 6 y la última, la apófisis espinosa, que sería la número 7. Y estas serían las 7 apófisis espinosas. 7 apófisis, cuando digo apófisis también puedo llamar proceso, ¿no es así? Entonces hay 7 apófisis o 7 procesos, ¿sí? Eso es lo que tiene una vértebra típica, ¿no? Perfecto. Ahora, nosotros vamos a detallar un poquito en esta parte cómo se va formando el hueso. ¿Cómo es que se va formando la vértebra? La vértebra empieza a formarse de la siguiente forma. Acá tenemos una imagen del cuerpo vertebral. En este cuerpo vertebral, este cuerpo vertebral, como ustedes lo ven, está localizado en la parte más anterior del cuerpo y el proceso espinoso está en la parte más posterior. Entonces, el cuerpo vertebral se divide en 2 partes. Uno se llama anillo epifisario. El anillo epifisario es toda esta parte periférica. Anillo epifisario. Y todo lo que está dentro se llama el centrum. ¿Sí? El centrum. Entonces el cuerpo vertebral se divide en 2 partes. Un anillo epifisario
y una parte central denominado centro. Eso es lo que podemos hablar de la parte del cuerpo vertebral. Otro dato más que nos va a servir. ¿Cómo se forma el arco vertebral? Esa es una pregunta. El arco vertebral está formado, este arco está formado por los pedículos y por las láminas. El pedículo, lámina, lámina y pedículo. Entonces, dos pedículos y dos láminas forman el arco vertebral. Y dentro de ese arco vertebral está el agujero foramen vertebral. ¿No? El agujero foramen vertebral, por donde va a pasar la médula espinal. Ahora, este dato más. Acá tenemos una vértebra, un cuerpo vertebral, y aquí otro cuerpo vertebral, que están unidos por el disco intervertebral. Pero acá podemos ver también dos estructuras importantes, esto que se llaman pedículos. Los pedículos son como unos puentes que se continúan del cuerpo vertebral. Estos pedículos que vemos acá son estos. Y cuando se articulan dos vértebras y el disco intervertebral, tenemos al pedículo superior y un pedículo inferior. Entre los dos pedículos van a formar un agujero que se llama agujero o foramen intervertebral. Entonces, ¿cómo se forma el agujero o foramen intervertebral? Por la unión de los dos cuerpos vertebrales. Dos cuerpos vertebrales y los dos pedículos. Y forman un agujero o foramen intervertebral. ¿Qué sale por ese agujero foramen? El nervio mixto. El nervio mixto que se ha formado por una raíz anterior, raíz posterior, y se forma el nervio mixto. ¿No? Bueno, esto lo hemos visto en los primeros temas de primer semestre. Así que eso es el agujero foramen intervertebral. Aquí podemos ver también un poquito mejor al pedículo. Ahí está el pedículo. Por encima del pedículo, esto se llama escotadura vertebral superior. Por debajo del pedículo, escotadura vertebral inferior. La escotadura vertebral superior y escotadura vertebral inferior forman los agujeros intervertebrales. Si ven en la imagen, una escotadura y tenemos la otra escotadura, ¿no? Entonces esta sería la escotadura inferior y esta la escotadura superior. Y bueno, así se forma el agujero intervertebral. Pero en resumen, un pedículo superior más otro pedículo inferior forma el agujero intervertebral. Bueno, esos son datitos que quería comentarles. Así que ahora sí, empezamos a describir las vértebras, ¿no? Desde las vértebras cervicales vamos a empezar, torácicas, lumbares, sacras hasta el coxis. Las vértebras cervicales son en número de 7. Las vértebras cervicales forman el esqueleto del cuello. ¿Qué características distintivas tiene? Entre las características distintivas que tienen las vértebras cervicales, o el rasgo más peculiar o característico de una vértebra cervical, es el foramen transverso. Este es el foramen transverso o agujero transverso. Esa es la característica principal de una vértebra cervical. Foramen transverso. Por este agujero foramen transverso van a pasar arterias, venas y nervios vertebrales. Arterias, venas y nervios vertebrales. Pero estos agujeros forámenes transversos van a localizarse estos agujeros forámenes transversos en todas las vértebras. Los agujeros forámenes transversos, todas las cervicales, excepto en la C7.
Porque la C7, este agujero transverso es más estrecho, por el cual no va a pasar la arteria vertebral ni la vena vertebral. Solo van a pasar unas pequeñas venitas llamadas accesorias. Entonces, el claro ejemplo es como en acá, si ustedes ven en esta imagen. Aquí tengo la apófisis transversa, no sé si logran ver, apófisis transversa y en medio el agujero transverso. Puros agujeros forámenes transversos. Entonces, estos agujeros transversos son normales desde el C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Son normales. Por estos van a pasar la arteria, la vena y el nervio vertebral. Menos por el C7. Porque el C7, su foramen, su agujero, que es el foramen transverso, muchas veces se atrofia, se encoge o a veces desaparece. Y ya no existe este agujero. Entonces, podemos decir que todo el paquete vasculonervioso que va a subir por los agujeros transversos sube por la C6 hasta la C1, menos por la C7. Ojo, no pasa por la C7. Bueno, también podemos hablar de otra característica distintiva. Aparte de este agujero transverso, tenemos el proceso transverso. Este proceso transverso es especial porque tiene un tubérculo anterior, que es este de acá, y tiene un tubérculo posterior. Entonces, este es el tubérculo anterior, tubérculo posterior. ¿Qué significa eso? De que es bituberculoso. Bituberculoso porque tiene dos tubérculos, tubérculo anterior y tubérculo posterior. Entonces, por eso se caracteriza el proceso transverso. Tubérculo anterior y tubérculo posterior. Estas apófisis o proceso transverso sirve para la inserción de un grupo lateral de músculos cervicales, como ser el músculo elevador de la escápula y los músculos escalenos. También en la unión de los dos tubérculos tubérculo anterior y tubérculo posterior, encontramos un pequeño surco que se llama el surco del nervio espinal, ¿no? Que está entre los dos tubérculos. Entonces, esta partecita lo llamamos el surco del nervio espinal, que está entre el tubérculo anterior y el tubérculo posterior. Por ahí pasa el nervio espinal. Por eso lo llamamos con el nombre de surco para los nervios espinales. Entonces, esas son las características que suele tener una vértebra cervical. Pero otra característica especial también puedo decir de que son estos ganchos que se llaman ganchos o llamados procesos unciformes. Los ganchos o los procesos unciformes son muy característicos, que están a cada lado de los cuerpos vertebrales, son como unos ganchos que se llaman procesos unciformes. Y muchos dirán, ¿para qué sirve? Ahí podemos ver, estos son los procesos unciformes y sirven para que se articulen con otra vértebra superior. Entonces se llaman procesos unciformes o ganchos, ¿no? Procesos unciformes o llamados ganchos que van a articularse con la otra parte del cuerpo vertebral. Entonces, esas tres características, con que yo sepa las tres características, puedo decir, esta es una vértebra cervical. Entonces, ¿qué características en resumen? Un agujero foramen transverso, tubérculo anterior y posterior de la apófisis transversa, surco para el nervio espinal entre los dos tubérculos. Y el último dato es que la apófisis espinosa también es bífida, es bituberculosa y es corta. Ese también es otro datito más que sirve para distinguir que es una vértebra cervical.
Entonces, con eso yo puedo agarrar una vértebra, buscar estas características y decir que es una vértebra de tipo cervical, ¿no? Entonces, eso me sirve como referencia. A ver, vamos a hacer al azar, vamos a preguntar a algún estudiante, ¿cuáles son las características principales de una vértebra? Voy a repetir una vez más y luego voy a preguntar a algún estudiante. Características de una vértebra cervical. Que presente el agujero foramen transverso, por donde pasa la arteria, la vena y el nervio vertebral. Pasa por el agujero transverso desde la C6 hasta la C1, menos por la C7. Tiene tubérculo anterior y tubérculo posterior. Entre los dos tubérculos de la apófisis transversa está el surco del nervio espinal. Luego tenemos los procesos o ganchos llamados unciformes. Y luego la apófisis espinosa bituberculosa o bífida, ¿no? Que es corta y bífida. Así que esas son las características que tiene. 1, agujero transverso. 2, tubérculo anterior y posterior bituberculoso. 3, procesos unciformes. Y 4, la apófisis espinosa corta y bituberculosa. A ver, preguntemos. A ver, Andrea Jiménez Montaño. Andrea Jiménez Montaño. Indíqueme 4 características principales que tiene una vértebra cervical. Bien, no está. A ver. André Luis Andrelino da Silva. ¿Cuáles son las 4 características de una vértebra cervical? Nada. Beatriz Vasconcelos. ¿Cuáles son las 4 características de una vértebra cervical? Lo agujero transverso, donde pasan las arterias vertebrales y sus venas. Las apófisis transversas, el tubérculo anterior, posterior, apófisis espinosa bífida. Agujero transverso, agujero vertebral triangular. Ya. Bien. Pero, bueno, el agujero vertebral es este, pero bueno, vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Pero está bien, Vasconcelos. Bien, entonces, como se han podido dar cuenta, pues ahí tenemos las 4 características. Repito, apófisis transversa con su agujero transverso, tubérculo anterior, tubérculo posterior de la apófisis transversa, ¿no? Es bituberculosa. Los procesos unciformes o ganchos y la apófisis o proceso espinoso que es bífido y corto. Esas características ya nos hacen que es una vértebra cervical. Bueno, espero que no se olviden para reconocer eso. Bien, ahora sí, empezaremos a clasificar a las vértebras y veremos más especialmente. Vértebras cervicales se caracterizan por dividirse en vértebras atípicas y vértebras típicas. Las vértebras atípicas son la C1, la C2 y la C7. Esas son las 3 vértebras atípicas especiales que se caracterizan por A. Las vértebras típicas son idénticas, las C3, C4, C5 y C6, ¿no? Son idénticas. Aquí podemos ver la vértebra C1, que se llama atlas, la C2, que es el axis, y la C7, que es una vértebra prominente. Esas son las vértebras atípicas. Y las típicas son de la C3, C4, C5 y C6, ¿sí? Que se caracterizan, pues vamos a ver, por sus procesos unciformes. Bien, vamos a empezar a hablar primeramente de las vértebras cervicales atípicas.
Las vértebras cervicales atípicas son el C1, que es el atlas, el C2, que es el axis, y el C7, que es una vértebra llamada prominente. Vamos a empezar a describir. Ahí tenemos al atlas. El atlas para su estudio tiene masas laterales. Dos masas laterales, 1 y 2. De cada masa lateral van a unirse un arco anterior, que es corto, presenta un tubérculo anterior y tiene una carilla articular para el diente del axis. Arco anterior, que es corto. El arco posterior también es aquel que va desde una masa lateral hasta la otra masa lateral. El arco posterior es un poco más largo y se caracteriza porque tiene el tubérculo posterior y también porque tiene dos surcos, surcos de las arterias vertebrales, que son estas de acá. Y finalmente, a cada lado o lateralmente a las masas laterales, se localizan las apófisis transversas. La apófisis transversa o proceso transverso también lleva su agujero foramen transverso. Pero la diferencia es que el atlas no es bituberculosa, su apófisis transversa. No es bituberculosa. ¿Sí? No lo es. Así que, y solo tiene un agujero foramen transverso. Luego tenemos que en estas masas laterales encontramos en esta parte la carilla articular superior, dos carillas articulares superiores que se van a articular con los cóndilos del occipital. Y por abajo, dos carillas articulares inferiores para que se articulen con la vértebra inferior, que es el axis. Y todo esto llamamos el agujero foramen vertebral. El agujero foramen vertebral tiene la forma elipsoidea, de forma elipsoidea, ¿no? Eso es lo que podemos describir de la vértebra C1 atlas. La vértebra C2, el axis. El axis, para su estudio, presenta un cuerpo, presenta un cuello y presenta el diente del axis. Este diente del axis se caracteriza porque tiene dos carillas. Una carilla anterior por delante y una carilla posterior por detrás. La carilla anterior sirve para que se articule con esta carilla del arco anterior del atlas. Y esta carilla posterior para que se articule o se inserte el ligamento transverso. Así que para eso nos sirven las dos carillas. A cada lado del diente del axis tenemos dos carillas articulares superiores, o llamadas apófisis articulares superiores. Por debajo, dos apófisis articulares inferiores. A cada lado de estas carillas articulares tenemos la apófisis transversa. La apófisis transversa o proceso transverso también lleva su agujero foramen transverso. La diferencia es que el proceso transverso del axis es unituberculoso también, no es bituberculoso. Bien, luego tenemos los pedículos. Las láminas, dos láminas, y la unión de las dos láminas se forma el proceso espinoso. Que este proceso espinoso sí puede ser bífido. Y finalmente tenemos el agujero foramen vertebral. Este agujero foramen vertebral es aquel que tiene la forma de un corazón de naipe francés, así se lo llama. ¿Sí? Repito, el agujero foramen vertebral tiene la forma de un corazón de naipe francés. Y si se preguntarán acá, ¿qué forma tiene el agujero vertebral del atlas? Es de forma elipsoidal. Del axis, la forma de un corazón de naipe francés. Ese es el axis, la C2, ¿no? ¿Qué llamamos? Ahora, ¿cuál es la diferencia del atlas y el axis? A ver, vamos a hacer una pregunta. A ver, a ver. A ver, Morocco.
Morocco. Pues la diferencia entre el Axis y el Atlas es que el Atlas no tiene cuerpo vertebral y tampoco tiene ese diente o proceso odontoide. Muy bien, muy bien. Sí, está muy bien. Está bien, Morocco. Excelente, está. Muy bien. Esa es la Pero también diferencia. el Que Axis sí vemos tiene ese proceso diferente. exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia. ¿No? Se da cuenta su compañera. Está muy bien. Exactamente esa es la respuesta. Que aquí no vemos un cuerpo vertebral. No lo vemos. Y aquí sí vemos un cuerpo vertebral y tiene el diente del axis, ¿no? Pero cuando está desarticulado, como en este caso, el atlas no tiene cuerpo vertebral, ¿sí? No tiene cuerpo vertebral. Pero cuando se articula, así como en este caso, el diente del axis entra al atlas, se articula y ahí el diente del axis le va a dar la forma del cuerpo. Es decir, que el cuerpo va a estar formado por el diente del axis cuando se articule, ¿no? Cuando se articule el atlas con el axis. Entonces el axis, el diente del axis entra al atlas y va a ser suponer que es como un cuerpo. Pero cuando están desarticulados, pues no. El atlas no tiene cuerpo ni diente del axis y bueno, pues el axis sí tiene su propio cuerpo, ¿no? Es una diferencia. Muy bien. Bueno, ahora ahí podemos ver claramente esto que ya habíamos visto. Ahí tenemos las masas laterales, sus caras o apófisis articulares, dos superiores, dos inferiores por abajo. Aquí está el arco posterior, el arco anterior, ¿no? Que ya lo habíamos detallado. Ahí tenemos vista pues al atlas, vista lateral, vista anterior y pues vista desde arriba, superior. Aquí tenemos el axis de igual forma, es el diente del axis, vista igual de forma anterior y aquí vista desde arriba, ¿no? Aquí vemos que tiene la forma elipsoidea, el atlas y la forma de un corazón de naipe francés, el axis. Vamos con la última vértebra atípica, que es la vértebra C7, llamada vértebra prominente. ¿Por qué se la llama vértebra prominente? Se la llama vértebra prominente, ¿por qué? Porque la apófisis transversa es unituberculosa y es muy larga. Y el agujero transverso es estrecho y corto. No pasa la arteria vertebral. Además, que la apófisis espinosa es muy larga y es unituberculosa, no es bituberculosa. Al ser larga, ¿por qué será larga? Porque ya se va a parecer a una vértebra torácica. Si estas son las vértebras cervicales, que siguen las vértebras torácicas. Entonces la vértebra C7, su apófisis espinosa es muy larga. Es larga y se va a parecer a una vértebra torácica. Entonces, por eso la vértebra C7 se la llama una vértebra prominente. Apófisis transversa única, su agujero transverso estrecho, y la apófisis espinosa es larga, parecida a una vértebra torácica. Por eso se llama la C7 una vértebra prominente. ¿Listo? Esas son las tres vértebras llamadas atípicas. C1, C2 y la C7, que la estamos viendo. Bien, enseguida vamos a continuar con las vértebras cervicales típicas. ¿Sí? Las atípicas ya las hemos visto. Enseguida vemos las típicas. Les voy a mandar el ID de la contraseña para la segunda parte.